sábado por la noche. La familia de Alexandra venía a cenar a nuestra casa, como cada año. Era esa cena tradicional que ella insistía en mantener, incluso cuando ya no teníamos nada que celebrar. Me levanté a las 6 de la mañana. Lavé la terraza, preparé el jardín, dejé marinando el brisket que había curado durante 7 días. Tenía que quedar perfecto. Alexandra quería usar la vajilla de nuestra boda, esa que solo salía del armario en ocasiones especiales. Cada esquina de la casa debía brillar, cada detalle en su sitio. Pero Alexandra estaba distinta. No era el típico estrés por la visita de sus padres, que siempre encontraban algo que criticar. Era otra cosa, una tensión más densa, más fría, como si cargara un secreto demasiado grande. A eso de las 5:45 me di cuenta de que faltaban sillas. Fui al garaje por 2 plegables. Y ahí escuché mi nombre. Al principio fue solo un murmullo, pero luego, claro como el agua, la voz de Thomas, el hermano de Alexandra, atravesó la pared que separa el garaje del jardín. No entiendo por qué te casaste con ese perdedor. Papá tenía razón. Deberías divorciarte antes de tener hijos y quedarte atada. La respuesta de Alexandra fue un suspiro, y luego una risa suave, contenida. Ya estoy en eso. Mi abogada dice que podemos quedarnos con la mitad de su empresa. Me quedé de piedra, paralizado, como si el aire hubiera desaparecido del mundo. 7 años. 7 años de trabajo duro, de noches sin dormir, de renunciar a vacaciones, a caprichos, a mí mismo, para que ella pudiera estudiar derecho. Cada libro que compramos, cada clase que pagué, cada hora extra que trabajé para cubrir sus sueños. Y ahora ella hablaba de repartir mi vida como si fuera una maleta que se lleva después de unas vacaciones. No dije nada, no grité, no arrojé nada. Solo tomé las sillas, respiré hondo y caminé hacia adentro, como si nada hubiera pasado. Me crucé con mi propio reflejo en el espejo del pasillo. Sonreí, una sonrisa hueca, vacía, como el hueco que acababan de abrir en mi pecho. La cena se desarrolló con normalidad, o eso habría pensado cualquiera. Serví el vino, corté la carne. Escuché atento las mismas historias de siempre del padre de Alexandra. Todos reían. Yo también. Alexandra me miraba con ojos dulces, como si no hubiera hablado de destruirme unas horas antes. Me pregunté muchas veces durante la velada, ¿cómo puede alguien mentir con tanta naturalidad? ¿Cómo puede besarme la mejilla sabiendo que tiene un pie fuera de esta casa y otro sobre mi espalda? A las 11 en punto, todos se despidieron. Yo les sonreí. Les agradecí su visita. Les deseé buen camino. Y cuando la puerta se cerró, supe con certeza que no volvería a ser el mismo hombre. El hombre que Alexandra creía ingenuo no iba a quedarse callado. Esa noche, ella me besó suavemente en la mejilla, recogió los platos y dijo: «Tú descansa, mi amor. Yo me encargo del resto. Eres un esposo maravilloso. Un esposo maravilloso». Estuve a punto de reírme, pero no lo hice. Le sonreí. Sentí. Subí las escaleras como el esposo perfecto. Por dentro, estaba en ruinas. Esperé a que ella subiera al dormitorio. Esperé a que se apagara la luz. Y entonces bajé. No por agua, sino por respuestas. Encendí su portátil. Tenía contraseña. Algo nuevo. Algo que nunca había hecho. Probé fechas importantes. El día de nuestra boda. El nombre de nuestro perro. A la tercera, bingo. El escritorio se iluminó. Abrí su correo. No tardé en encontrarlo. D. Abogada Margot K. Asunto: Plan de distribución de bienes. Borrador 3. Lo abrí. Allí estaba todo. Línea por línea. Alexandra había desmenuzado mi vida financiera con la frialdad de una contadora. Mi sueldo. La empresa. Nuestras cuentas. Incluso mi fondo de ahorro personal para la expansión del negocio. Todo categorizado. Todo etiquetado como divisible. Apreté los dientes, pero aún no había visto lo peor. Mensajes. Una cadena larga de alguien guardado como D. Leí: «Él no sospecha nada, amor. Solo un poco más de tiempo». Ahí lo supe. No era solo traición legal. Era traición de cuerpo y alma. 6 meses. Llevaban escribiéndose 6 malditos meses. Mientras yo construía nuestro futuro, ella construía una salida con otro. Esa noche no dormí, ni la siguiente. El lunes llamé a mi empresa y dije que no iría.
no porque estuviera enfermo, sino porque iba a preparar la batalla más importante de mi vida. Y esta vez, yo tendría el control del tablero. El lunes por la mañana, me dirigí a la oficina de Mike Herrera, abogado de confianza recomendado por un viejo amigo. Mike era directo, de esos que no se sorprenden fácilmente. Le entregué todo. Capturas de pantalla, correos, mensajes. No omití nada. Cuando terminó de revisar el material, levantó la vista, serio. En este estado, si no protegiste tu empresa antes del matrimonio, ella puede quedarse con la mitad. La mitad. Medio corazón, medio pulmón, medio alma. Respiré hondo. Entonces vamos a evitarlo, Mike. Pero no de forma sucia, de forma limpia, impecable. Quiero que cada movimiento que hagamos tenga respaldo. Legal, inevitable. Mike asintió. Será como jugar ajedrez. Y ahora tenemos que ir 3 jugadas por delante. Esa noche, Alexandra regresó a casa con una sopa caliente. Me preguntó si me sentía mejor. Se sentó a mi lado en el sofá, encendió Netflix, me acarició el cabello. Yo asentí. Sonreí y le dije que la amaba. Ella me devolvió la sonrisa, como si nada pasara. Yo, en cambio, miraba sus ojos, esos ojos que una vez me hicieron casarme con ella, y pensé, para derribar una casa no se empieza por el techo, se empieza por los cimientos. A la mañana siguiente salió temprano. Me besó la mejilla y me pidió que llamara al plomero por una fuga menor en el lavabo del baño. Su voz era dulce, asquerosamente dulce, y yo sabía que mientras se sentaba en su despacho de abogada, seguía afinando el plan para quitarme lo que era mío. Pero no contaba con que yo también estaba moviendo mis piezas. Llamé a mi contador, Francisco. Quedamos en un café discreto, lejos de la oficina. No quería arriesgarme a que alguno de sus contactos supiera algo. Francisco llegó con su tablet y una mirada nerviosa. Iba a llamarte, Marcos. Alexandra me escribió la semana pasada. Dijo que quería ayudar a preparar documentación para un supuesto inversor que tú habías mencionado. No me sorprendió. Le pedí que abriera los libros. Comenzamos a revisar. Señaló movimientos extraños, transferencias pequeñas, facturas con fechas que no cuadraban, gastos sin respaldo. Nada ilegal, pero sí suficiente para que, con el abogado adecuado, se pudiera alegar una gestión deficiente de fondos. Y con eso, justificar un reclamo del 50%. Era una trampa. Alexandra, o su abogada, intentaban armar un caso donde yo pareciera negligente, para presentarme como un riesgo, y, por ende, dividir mi esfuerzo en 2. Nos pasamos 3 horas reordenando cada cifra. Yo decidí cancelar deudas de maquinaria, reestructurar contratos con socios estratégicos, abrir una nueva cuenta para depositar mi salario. Y lo más importante, borrar todo rastro de Alexandra del negocio. Ella nunca trabajó conmigo, nunca aportó, ni una hora, ni una idea, ni una pizca de sudor. No permitiría que se llevara lo que mis manos habían construido con tierra, tiempo y fe. Al salir del café, mi móvil vibró. Era un nombre que no esperaba ver. Magnolia, la hermana menor de Alexandra. Nunca habíamos hablado directamente. Siempre fue distante, reservada. La oveja negra de una familia de tiburones. Pero distinta, más humana. El mensaje era breve. ¿Podemos vernos este fin de semana? Hay algo que creo que debes saber. Respondí con una sola palabra. Claro. Y mientras guardaba el móvil, supe que eso era la pieza que me faltaba. El sábado llegué 15 minutos antes al lugar acordado. No por ansiedad, sino porque necesitaba respirar antes de mirar de frente lo que estaba por venir. Magnolia llegó puntual, sin maquillaje, sin adornos, solo una mirada seria y una taza de café. Habló sin rodeos. Lo vi todo, Marcos. No puedo seguir callando. No la interrumpí. Los vi juntos, Alexandra y Dominic, en la casa de campo de mis padres, ese fin de semana que tú no fuiste porque tuviste un derrumbe en la obra. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recordaba. Ese sábado yo estaba hundido en barro hasta los tobillos, arreglando una fuga y mandando mensajes a Alexandra para saber si tenía frío por la noche. Mientras tanto, ella dormía con otro. No sabían que los vi. Fui por una botella de vino y Dominic salió del cuarto de mi hermana. No quise asumir lo peor. Pero semanas después, ella me lo confesó. Dijo que él era su plan B, que tenía lo que tú no. No dije nada.
porque no quedaba nada por decir. Planeaban esperar a que ella fuera socia del bufete, luego divorciarse. Dominic tiene contactos, dinero, y según Alexandra, es más a su nivel. Magnolia bajó la voz. No mereces esto, Marcos. Nadie lo merece. Le di las gracias. No por lástima, sino por ser la única en esa familia que aún tenía conciencia. Me miró a los ojos. Lamento no haber hablado antes. Siempre pensé que tú merecías más. Esa noche, regresé a casa. Alexandra estaba en el sofá, arropada con la manta que le regalé en su cumpleaños número 30. Sonreía al verme. Yo la observé desde el umbral. No con odio, ni con rabia, sino con la calma de quien ya ha acabado el túnel de salida. Me dirigí a la cocina. Lavé las manos. Miré por la ventana. Y susurré para mí mismo. La partida ha comenzado. Ella cree que controla el tablero, pero no sabe que yo ya tengo el jaque mate en camino. El lunes por la mañana comencé con lo que llamé, en mi cabeza, la crisis fabricada. Envié un mensaje a Alexandra mientras ella estaba en la oficina. Necesito hablar contigo esta noche. Algo grave pasó con la empresa. Un cliente importante amenaza con retirarse. Puede ser el principio del fin. No pasaron ni 5 minutos. Su nombre apareció en la pantalla. Me llamó con tono urgente, pero suave. Marcos, tranquilo. No saques conclusiones antes de tiempo. Estoy segura de que no es tan grave como parece. Esta noche lo hablamos. Vuelvo temprano. Su voz era cariñosa, atenta, falsa. Y mientras ella creía que me estaba calmando, yo sonreía en silencio. La trampa estaba tendida. Esa tarde, limpié la casa como si esperáramos visitas distinguidas. Saqué la vajilla de porcelana que Alexandra solo usaba en ocasiones especiales. Puse el vino a respirar. Decoré la mesa con flores frescas. Coloqué, junto a mi plato, una carpeta de documentos. No la escondí. No la disimulé. Solo la dejé ahí. Presente. Abierta. Como todo lo que estaba a punto de revelar. Alexandra llegó a las 7. Radiante. Llevaba una botella de vino blanco en la mano y una sonrisa que me revolvió el estómago. Llamé a mis padres y a Thomas. Pensé que quizá podían ayudarte con ideas para salvar el negocio. ¿Te parece bien? Asentí. Perfecto. También invité a Magnolia. Me pareció justo que todos estén presentes. Noté una sombra fugaz en su expresión, pero la borró con rapidez. Sí, claro. Buena idea. A las 7:30, el timbre sonó. Elijah, su padre, fue el primero en entrar. Traía una botella de vino caro y su habitual aire de superioridad. Pamela, la madre de Alexandra, llegó con una tarta casera. Thomas, con su chaqueta de cuero y su sonrisa arrogante. Magnolia fue la última. Me miró con una mezcla de tensión y respeto, como preguntando en silencio, ¿estás seguro? Le respondí con un leve asentimiento. Todos tomaron asiento. Las copas se llenaron. Las risas comenzaron. Parecía una noche más, hasta que me levanté con mi copa en mano. Quiero proponer un brindis, dije con tono firme pero calmado. Por la familia, por la verdad, y por todo lo que, tarde o temprano, sale a la luz. Chocaron las copas, algunas con entusiasmo, otras con confusión. Me senté, tomé la tablet que había colocado junto a mí y la conecté al televisor del salón. Todas las miradas se giraron hacia la pantalla. Lo que les voy a mostrar no es fácil, pero es necesario. Pulsé reproducir. Primero, el audio. La voz de Thomas fue la primera en llenar el aire. Sigo sin entender por qué te casaste con ese perdedor. Papá tenía razón. Deberías divorciarte antes de tener hijos. Luego, la voz de Alexandra. Fría, calculadora. Ya estoy en eso. Mi abogada dice que podemos quedarnos con la mitad de su empresa. El salón quedó en silencio. Pamela dejó caer su tenedor. Elijah frunció el ceño. Thomas palideció. Alexandra se puso blanca como una hoja. ¿Qué estás haciendo, Marcos? Tartamudeó. Pero yo no respondí. Cambié la pantalla. Mostré capturas de pantalla, los correos con su abogada, los planes financieros detallados, los mensajes con Dominic. Él no sospecha nada, amor. Solo un poco más de tiempo. Alexandra se llevó las manos a la boca. No por vergüenza, sino por miedo. Esto no es lo que parece, intentó decir, pero la interrumpí. No terminé. Mostré los recibos, los movimientos bancarios, las visitas al despacho de su abogada fechadas 3 meses atrás.
Todo. Durante 7 años invertí en tu futuro, en tu carrera, en tu vida, y tú invertías en cómo destruir la mía. Elijah se puso de pie, indignado. ¿Es esto cierto, Alexandra? Ella no respondió. Thomas ni siquiera levantó la cabeza. Estaba ocupado, borrando mensajes de su teléfono. Lo señalé. No te molestes, ya los tengo todos. Alexandra estalló. Estás arruinando a esta familia. Yo la miré con serenidad. No, tú lo hiciste. Yo solo estoy mostrando el resultado. Saqué una carpeta nueva. Esta es la demanda de divorcio. Ya está firmada por mí. No busco venganza, solo justicia. Elijah, aún de pie, sacudió la cabeza. Pamela sollozaba en silencio. Y Magnolia solo me miraba. Con respeto, con alivio, con la certeza de que yo había hecho lo correcto. Me levanté. Recogí mis cosas. Esta fue su cena, su escenario, su obra. Pero el final lo escribí yo. Y sin una palabra más, salí por la puerta, dejando atrás una casa donde el amor se había convertido en estrategia, y donde por fin la verdad había ocupado el lugar que le correspondía. Esa misma noche, después de salir de la casa donde todo se derrumbó, manejé sin rumbo durante más de 1 hora. Llevaba en el asiento trasero una maleta con lo esencial: el portátil, algunas mudas de ropa, una carpeta con documentos legales y una correa de perro vacía, recuerdo del cachorro que alguna vez tuvimos y que Alexandra regaló sin avisarme, porque no iba con el estilo de vida que queríamos. Nadie salió a buscarme, nadie me escribió, y, aunque una parte de mí aún esperaba una explicación, la verdad es que no hacía falta. Alexandra ya había dicho todo lo que necesitaba oír, sin saber que yo estaba escuchando. Me instalé en un pequeño departamento que había alquilado en secreto una semana antes. Nada lujoso. Un solo cuarto, cocina pequeña, paredes blancas aún sin decorar. Pero por primera vez en años, el silencio no pesaba. Era mío. El martes llamé a mi equipo de trabajo. Les dije que trabajaría desde casa por unas semanas. Nadie hizo preguntas. Solo ofrecieron apoyo. Me bastó. Luego, cerré todas las cuentas compartidas, cambié contraseñas, redireccioné correos. Cada clic era como cortar un hilo invisible que me ataba a un pasado podrido. No con rabia, con limpieza, con orden. El jueves recibí un mensaje inesperado. Magnolia. Se fue. Alexandra se mudó con mis padres. Papá no le habla. Mamá no deja de repetir. ¿En qué fallamos? Solo respondí. Gracias por decirme. Espero que tú estés bien. Ella tardó unos segundos. Luego escribió. Les dije que dejaré la carrera de Derecho. Nunca fue mi elección. Empezaré a estudiar literatura. Tal vez no les guste, pero quiero construir algo mío. Como tú. Cerré el móvil. No con orgullo, sino con una paz serena, como quien por fin respira después de una tormenta larga. El viernes mi abogado me envió un sobre. Alexandra había firmado los papeles del divorcio, sin reclamos, sin condiciones. En el apartado de división de bienes había escrito a mano: renuncio a todo. Él me dio más de lo que merecía, y yo destruí lo que nunca podré recuperar. No me alegré, no sentí victoria. Solo cerré el sobre y lo guardé en una caja. Una caja con nombre. Lecciones aprendidas. Una semana después, recibí una caja sin remitente. Dentro, un pañuelo bordado con mis iniciales, el regalo de boda de Alexandra, y una nota escrita en tinta azul. No sé si tú guardaste algo de nosotros, pero yo aún guardo esto, no para que me perdones, sino para que sepas que entendí lo que hice. No respondí, no por desprecio, sino porque no quedaban palabras útiles. Esa noche caminé bajo una llovizna suave. Pasé frente a la casa que una vez fue mía. Las luces estaban apagadas. El jardín, descuidado. No había risas. No había mentiras susurradas en la cocina. Solo restos. Solo vacío. Y entendí, finalmente, que ese lugar ya no era mío. Nunca lo fue. Solo fue un escenario. Y ahora estaba desmantelado. El domingo, mientras arreglaba una estantería nueva en mi departamento, recibí un correo. Era de Rachel, la esposa de Dominic. Tenemos que hablar. Sé lo que pasó, y creo que puedo ayudarte. Al parecer, Dominic también había jugado con ella, y con otras 2 mujeres más.
Lo que Alexandra creyó su plan B también era solo una ficha más en el juego de alguien más. Mi abogado se encargó de contactarla. Lo que Rachel tenía, lo que sabía, completaría un expediente que, llegado el momento, podría arrasar con cualquier intento de Alexandra por recuperar lo que ya no le pertenecía. Cerré el ordenador. Me senté en el suelo de mi sala, con las herramientas aún desparramadas. Apoyé la espalda en la pared y por primera vez en mucho tiempo sonreí, no de felicidad, sino de alivio, no por venganza, sino por saber que finalmente había terminado. El amor no desapareció de golpe, se deshizo como yeso viejo, en silencio, en polvo, entre grietas que nadie quiso ver, y en ese polvo empecé a construir algo nuevo. Pasaron los días, las semanas, y con cada amanecer, la herida dejaba de sangrar un poco más, no por olvido, sino por el trabajo silencioso de una reconstrucción que no se ve, pero se siente. Me levantaba temprano, preparaba mi propio café, leía por las mañanas. Empecé a salir a caminar sin rumbo, solo por el placer de ver cómo cambiaba la luz en las calles del barrio. Había algo liberador en no tener que rendir cuentas, en no esperar un mensaje que nunca llegaba, o una disculpa que ya no necesitaba. Mi pequeño apartamento empezó a parecerse a mí. Puse plantas, cuadros con frases que había olvidado que me inspiraban. Enmarqué el certificado de mi primer curso de electricidad, ese que Alexandra una vez llamó papel sin valor. Ahora colgaba en el centro de mi pared, no como trofeo, sino como símbolo, de dónde vengo, de lo que construí, sin atajos, sin apellidos poderosos. Un día, Magnolia me escribió. Me dijo que había empezado su primer taller de escritura, que se sentía más viva que nunca, que por fin podía mirarse al espejo sin sentir que vivía la vida de otro. Gracias por haber resistido, Marcos. Gracias por demostrarme que se puede empezar de nuevo. No respondí enseguida. Caminé hasta el balcón. El atardecer pintaba los edificios de dorado. El aire era fresco, limpio. Y pensé, sí, se puede. Recibí el último correo de Alexandra un martes a las 2 de la madrugada. Perdí todo. Dominic me dejó. Mi padre no me dirige la palabra. Mi madre dice que no me reconoce. No quiero nada. Solo una palabra tuya. Lo que sea. No contesté. No por crueldad, sino porque no tenía nada más que decirle. A veces el silencio es la respuesta más honesta. El día en que firmé la última hoja del proceso de divorcio, no hubo celebración. Solo fui a un parque. Me senté en una banca. Observé a una niña pequeña jugar con su padre. Reí sin querer. No porque me viera en ellos, sino porque, por primera vez, me sentí completamente libre del peso de lo que no fue. Un mes después, me invitaron a dar una charla en un centro de capacitación para jóvenes trabajadores. Me pidieron que hablara sobre emprendimiento, pero yo hablé sobre otra cosa, sobre dignidad, sobre reconstrucción, sobre cómo, a veces, hay que perderlo todo, para recordar quién eres. Les dije, a veces el amor no fracasa, solo termina, y cuando termina, no se destruyan intentando salvar lo que ya está muerto. Mejor, construyan algo nuevo, desde cero, para ustedes. Al terminar, un joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Me dijo, yo también pasé por algo parecido, y pensé que era el final, pero usted me hizo pensar que tal vez solo era el comienzo. Le di una palmada en el hombro. Lo es, créeme, lo es. Esa noche volví a casa. Me serví una copa de vino, puse música suave, y me senté en el suelo, como la primera vez. Pero esta vez no me sentía roto, ni incompleto. Me sentía limpio, honesto, real, y supe, con cada fibra de mi ser, que por fin había renacido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela. Tal vez alguien necesita saber que no está solo, que reconstruirse es posible, y que nadie merece vivir atrapado donde ya no hay amor. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias de verdad, de coraje y de renacer. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, desde la voz de un hombre que, al fin, aprendió a vivir para sí mismo.